Bien, vamos a continuar trabajando con la parte del formulario. Vamos a ver si podemos almacenar la parte de la fotografía. Si se recuerdan, en lo último que nos quedamos aquí en Usuarios Controller es que estábamos probando a ver si, o estábamos colocando el código para permitirnos que se mostrara en este caso la parte de la se guardara en este caso la fotografía y creamos justamente la carpeta necesaria para poder hacer ese proceso. Ahora vamos a probar si eso realmente funciona. Entonces nos vamos a venir a la parte de la aplicación y vamos a actualizar la aplicación. Uy, ya cerró la sesión. Vamos a actualizar la aplicación, le vamos a dar a agregar usuario. Creo que el último que teníamos era user 6. Entonces le vamos a poner user 7, password 12345. Díganme otro nombre. Daniel. Apellido. Le vamos a poner el usuario y bueno, vamos a activar la consola para poder ver los errores, si no, no vamos a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a poner la fotografía. Se le vamos a dar clic acá y vamos a venir a buscar, era la fotografía de Steve Jobs. Ahí está Steve Jobs, que se acuerdan que es el que vimos en la clase pasada. Y vamos a darle clic al botón guardar. Y fíjense lo que va a suceder. Si nos vamos al botón guardar y le damos clic en esa parte de acá, van a notar que en la parte de preview me aparece un error. ¿Okay? Aparece un error. Dice de que aparece un warning y dice que error, no se pudo copiar, en ese caso el archivo, que nosotros que le colocamos que era Steve Jobs y el nombre del archivo, y aparece el texto que dice permisos denegados. ¿Okay? ¿Qué significa eso? No tiene permisos de escritura. ¿A cuál carpeta? A la carpeta foto. Entonces vayámonos ahora a la consola, vamos a arreglar ese problema. Nos vamos a venir ahora a la terminal. No veo la terminal. Aquí está. Vamos a venirnos a la parte de la terminal y vamos a revisar cómo se encuentran los permisos. Nos vamos a ir a la carpeta pública HTML, bueno, a la carpeta Bookstore primero y luego a la carpeta pública HTML, y aquí vamos a revisar los permisos que tiene la carpeta fotos. Según los permisos que tiene la carpeta fotos, dice que tiene permisos para usuarios propietarios. Según esto, vean, dice, esta es la carpeta fotos, dice que los permisos tiene permisos de lectura, de escritura y de ejecución para el usuario propietario. Tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para el grupo propietario. Y tiene permisos de lectura y ejecución para cualquier otro usuario. Pero ¿cuál es el usuario propietario? El usuario propietario es Católica. Y el grupo propietario es Católica. Ahora, ¿qué puedo hacer para otorgarle esos permisos necesarios para que trabaje en nuestra aplicación? Primero debemos de determinar quién es el usuario que está intentando acceder a esa carpeta, quién es el usuario que está intentando escribir en esa carpeta. Básicamente es el usuario que utiliza Apache. ¿Cómo vamos a averiguar esta información? Si ustedes escriben aquí un sudo nano y le colocan diagonal etc, diagonal Apache 2, diagonal apache.conf, vamos a poder visualizar en esa parte el archivo de configuración de Apache. ¿Okay? El archivo principal que tiene la configuración de Apache. Vamos a entrar en este caso a el archivo y si empezamos a revisar van a notar que bueno, aquí aparecen un montón de configuraciones que tenemos de ese archivo, pero el archivo que nos interesa o la información que nos interesa
Aquí está el default runtime dir, ahí lo vamos a dejar, el peer dir, el timeout, el keep alive. Aquí está. Dice que el usuario que utiliza Apache para poder, en ese caso, trabajar con las aplicaciones, se llama Apache Room User y el grupo se llama Apache Room Group, ¿ok? Ese es en este caso el nombre del usuario. Ahora, esos, si se dan cuenta, son variables. Esas que nosotros hemos colocado o que hemos visto ahí son variables de entorno. ¿Dónde se encuentran configuradas esas variables de entorno para que nosotros podamos revisar qué es lo que contiene en ese caso esa parte de la aplicación? Nos vamos a ir de nuevo, vamos a salirnos de acá con control X y vamos a de nuevo editar dentro de la carpeta etc, dentro de la carpeta Apache 2 existe una carpeta que se llama envars, que serían variables de entorno. Entonces a ese envars le damos enter y van a notar que aquí van a aparecer todas las variables de entorno. Básicamente el comando es así: sudo nano etc apache 2 envars, y ahí vamos a revisar todas las variables de entorno. Y vean, estas variables de entorno que tenemos acá son las que necesitamos: Apache Room User y Apache Room Group. ¿Cómo se llama el usuario propietario? www-data. ¿Cómo se llama el grupo propietario? Se llama www-data. Entonces el usuario que esté intentando acceder a la carpeta fotos se llama www-data, tanto grupo y usuario propietario. Entonces, si ya sabemos eso de Linux, ya sabemos que ese es el usuario propietario, podemos ahora regresar a nuestra aplicación y tratar de darles permisos. Les voy a enseñar un pequeño detalle que podríamos, un pequeño error que podríamos tener. Eso no lo vayan a digitar ustedes, solo se lo voy a mostrar acá. Hace años nosotros hicimos esto. Cuando nosotros empezábamos a trabajar con aplicaciones web, hicimos ese proceso. ¿Cuál es el comando para cambiar el usuario propietario? Usuario propietario y grupo propietario en Linux. chmod es para los permisos. Para el usuario propietario. Así se llama el usuario propietario. Entonces, en ese caso, este usuario propietario, yo le podía poner, no lo vayan a digitar ustedes, porque si no vamos a generar un pequeño agujero de seguridad. Yo le podía poner "-r" y decirle que el usuario propietario va a ser www-data, también el grupo propietario, de la carpeta HTML. Y fíjense bien, ahí le estoy dando acceso a toda la carpeta HTML. ¿Okay? Significa de que ese usuario propietario va a poder hacer cosas que ustedes quieran sobre la carpeta HTML. Y parecería que pues la única manera en que se tenga acceso ahí es a través del código PHP, y tendría que haber algún proceso y que tendría que ejecutarse algún proceso bien malicioso para poder llegar a él. Pero nosotros tuvimos un problema de seguridad porque hace años nuestras aplicaciones, una de las aplicaciones de nuestros clientes, cuando cargaba se direccionaba a otro sitio. Entonces nosotros entrábamos al dominio y automáticamente se iba hacia otro sitio. Y nosotros decíamos, ¿cómo pueden hacer eso? De que yo entre a una página y me redireccione directamente a otra página. Y empezando a revisar todo el código, nos dimos cuenta que en todos los archivos JS de JavaScript le habían puesto una redirección al sitio que nosotros habíamos mencionado. La pregunta era, ¿cómo hicieron para poder llegar a modificar ese JS? ¿Cómo hicieron para modificar esos archivos? Y empezando a revisar, pensábamos de que habían entrado con un usuario SSH, pero no fue así. El problema que se dio es que ellos, como nosotros teníamos acceso, le habíamos dado acceso a toda la carpeta, pues inyectaron código PHP en una de nuestras aplicaciones e hicieron que el código PHP recorriera toda la carpeta y modificara los archivos JS y le pusieran en la primera línea un archivo de redirección. Pero eso lo hizo el código inyectado de PHP, porque nosotros le habíamos dado permisos a toda la carpeta. Y así fue como nos inyectaron ese código. De ahí, de esa manera, nosotros
quitar los permisos y luego después de eso empezar a modificar cada archivo JS que teníamos en nuestras carpetas. Todos los archivos los íbamos cambiando para revisar que no tuvieran ese problema. Para evitar ese inconveniente es mejor darle permisos solamente a la carpeta específica. En ese caso vamos a darle permisos a la carpeta que está dentro de public HTML. Entonces ahora sí ustedes escriban este comando sudo cho -r para que sea recursivo y le vamos a decir que el usuario propietario es www-data y el grupo propietario es www-data. Y a la carpeta que le vamos a dar permiso es a la carpeta fotos. Ahí sí ya estamos otorgando permisos de Linux. Y ahora sí, le presionamos Enter y listamos los archivos. Van a notar que fotos siempre sigue teniendo los mismos permisos, eso no se los cambiamos. Pero ahora el usuario propietario es www-data y el grupo propietario es www-data. Eso significa que sí generó los permisos que nosotros le habíamos especificado. En teoría, aquí ya con eso es suficiente. ¿Okay? Hay otras distribuciones de Linux que hay que hacer otras configuraciones adicionales porque ellos tienen una protección adicional de seguridad que permite el bloqueo de escritura de Apache o de algunos servicios hacia las carpetas. Entonces hay que configurar también esa parte de la seguridad. Pero en esta ocasión, en el caso de Ubuntu, solamente es necesario darle los permisos justamente a la carpeta. Así que es un poquito más fácil el proceso. Ahora hay que probar si sube la foto. Vamos a regresar a la parte de la aplicación. Y primero en la parte de la aplicación vamos a ver si el usuario que sería el user 7 no se agregó. Voy a verlo en phpMyAdmin. También ya venció la. De hecho aquí se agregó el user 6, perdón. Tenemos hasta el user 6. No hemos agregado el user 7. Entonces significa de que aquí, sin necesidad de actualizar, porque el código que modificamos es en el caso de PHP, se actualiza nada más cuando es Java el que modificamos. Vean, sin modificarlo, le voy a dar ahora, voy a borrar esto, le voy a dar guardar. Y ya me aparece el mensaje que dice registro guardado con éxito. ¿Okay? Si ahora le doy OK, voy a revisar en phpMyAdmin. Ya está el usuario 7 y ya aparece, vean, la fotografía. Aquí dice Bookstore, Public HTML, fotos y la foto se llama stevejobs.jpg. Ahí está el archivo completo. Entonces ya se almacenó. Si revisamos ahora en la carpeta, voy a entrar a la carpeta fotos. Vean, en la carpeta ya está stevejobs.jpg. De hecho, lo podemos ver desde Visual Studio Code. Si ahora entro aquí desde Visual Studio Code a la carpeta fotos, aquí tenemos la carpeta fotos, vean, ahí está el archivo almacenado. Entonces ya guardó el archivo directamente en la carpeta que nosotros habíamos previamente seleccionado. Entonces esa es la forma en la que nosotros almacenamos archivos. Ahora, cada vez que subamos una foto, esa foto se va a ir a colocar o se va a ir a almacenar en la carpeta fotos. Y así sucesivamente va a ir almacenando cada uno de los archivos que nosotros vayamos especificando. Bien, acabamos de agregar, en ese caso, aquí el user 7. Voy a regresar de nuevo a la parte de la aplicación. Vean, voy a actualizar la aplicación y le voy a agregar usuario y voy a poner acá otra vez user 7. Dígame otro nombre. Tony.
Tony Stark. Así creo que se escribe. Bien, a este no le vamos a poner fotos, solo quiero que vean este proceso. Vean, le he puesto user 7. Ya hay un user 7. ¿Okay? Ya existe un user 7. Si ahora le doy guardar, se guardó con éxito. Y tengo 2 veces user 7. La pregunta es, cuando vaya a iniciar sesión, ¿cuál user 7 va a iniciar sesión? ¿El primero o el segundo? Ninguno de los dos. Va a iniciar cualquiera de los dos. En este caso, el primero que encuentre en la base de datos. Como en orden, digamos, al momento de hacer el select en orden, va a encontrar el primero que hayamos colocado, entonces va a iniciar sesión con ese usuario. Con ese usuario que sería el primero, y no importa las veces que intentemos hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que se dupliquen, en ese caso, que se dupliquen esos registros. Vamos a irnos ahora a la parte del controlador. Ahí estamos aquí en el controlador. Y aquí donde agregamos un nuevo registro, ahí vamos a hacer el proceso de comparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, voy a poner acá un data, voy a crearme una variable que se va a llamar data user y le vamos a poner un this user y le voy a poner un método que se va a llamar getUser by name y le voy a enviar el nombre del usuario. Que en este caso sería usuario. Eso significa que en el modelo nos vamos a crear un método que se va a llamar getUserByName, que lo que va a hacer es buscar un usuario en la base de datos que tenga ese nombre, que tenga el nombre que nosotros hayamos suministrado. Como ya sabemos que lo que hace este proceso es devolver un vector, entonces vamos a comparar en esa parte de abajo. ¿Cuál es el comando que sirve para contar cuántos elementos tiene un vector? El for each es para recorrerlo. El count, en ese caso, la función count se usa para determinar cuántos elementos tiene un vector. Entonces, aquí le ponemos el data user y le preguntamos si data user, si al contar la cantidad de elementos que tiene el data user, resulta que ese devuelve un valor mayor que 0, significa de que sí encontró un registro. ¿Okay? Si el data user es mayor que 0, significa que al menos hay un registro que contiene el usuario que nosotros acabamos de generar. Entonces, acá vamos a poner el info. Vamos a copiar este info y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Y le vamos a colocar, en lugar de registro guardado, aquí no lo copio completo. Vamos a copiar este info y lo pegamos aquí. Y en lugar que diga registro guardado con éxito, le vamos a poner el usuario ya existe. Como regla general, no podemos agregar un usuario duplicado. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Si ya le ponemos el usuario ya existe. Ahora, en caso contrario, significa que sí lo vamos a agregar. Así que nos cortamos estas líneas de aquí abajo. Vean, esas líneas de aquí abajo las voy a cortar y las voy a pegar acá adentro. Nos va a quedar así. Nos quedaría así el código. Ya le puso, ahorita voy. Ahí en ese caso, acá debe llegar falso para que nos muestre el mensaje. Aquí debe de ser falso.
Bien, con eso básicamente lo que hacemos es validarlo. Lógicamente el getUserByName no lo hemos creado. O sea, es una función que todavía no existe en la parte del modelo. Solamente la hemos definido en la lógica solo hemos definido la lógica en esta parte del controlador. Entonces nos vamos a ir a la parte del modelo, y en la parte del modelo, en la parte de abajo, por acá más o menos, nos vamos a crear una función, que esa función se va a llamar getUserByName. Y esa va a tener una variable que va a ser el user, y ahí adentro nos vamos a crear en este caso la parte del código. Ahora bien, ese getUserByName debe de hacer la consulta a la base de datos, similar a la que ya tenemos en el getAll. Así que nos vamos a traer el código del getAll. Este código del getAll, vean, copiamos toda la parte del código del getAll. Eso es lo que tenemos arriba. En el getAll copiamos ese código y ahora nos venimos hacia la parte de abajo y lo pegamos en esa parte de acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues nada más le vamos a poner aquí un where. Como solamente va a devolver un usuario, ya no necesito ordenarlo, le voy a poner un where usuario igual, y entre comillas la variable user. Entonces esa línea va a devolver un usuario, que es el usuario que nosotros acabamos de generar. Bien, ahora comprobamos si esto funciona. Nos venimos al navegador y voy a actualizar de nuevo la parte del navegador. Le voy a dar crear usuario. Vamos a borrar el user 7 que teníamos por aquí, que ese no debería de estar. Lo voy a actualizar. Aquí está dos veces el user 7, lo voy a borrar. Y regresamos hacia acá y ya lo eliminó. Entonces ahora sí, si ya lo eliminó, puedo regresar a esta parte de la aplicación y ponerle, por ejemplo, user 7, password 12345. Le habíamos puesto, bueno, le voy a poner ABC, y ahora le voy a dar guardar. Y vean, ahí dice error usuario ya existe. Entonces eso significa de que ya no puedo agregar ese usuario 7. Ya no puedo agregar un usuario duplicado. Veamos si le actualiza la tabla. Yo creo que es porque no le he dado caché, porque había encontrado un error, pero lo actualicé, pero se me olvidó borrar. Ok, ya tenemos entonces la validación de que el usuario ya existe. Entonces ya podemos agregar completamente todo el proceso dentro de la parte de la aplicación.
ahora quiero que hagamos una optimización del código. Si se dan cuenta, aquí esto es importante irlo revisando siempre cuando estamos creando nuestra aplicación. Cada vez que nosotros lanzamos un select, vean que hacemos este código en la parte de abajo. Vean, aquí he puesto ese código. Recorremos los registros, generamos un vector y retornamos el vector. Y eso lo hicimos en el getAll y ahora lo acabamos de hacer en el getUserByName. Entonces, básicamente vamos a estar repitiendo ese código constantemente dentro de nuestra aplicación. Para evitar ese inconveniente del estar repitiendo el código, vamos a hacer el mismo proceso. En dbClass, en db.class, vamos a crear un método que me permita, en este caso, lanzar las consultas y devolver un vector. Me voy a crear un public function y a ese public function le voy a colocar un execute query y aquí le vamos a poner un $SQL. Ahí le vamos a poner un execute query y le vamos a poner un $SQL y vamos a hacer vamos a colocar el mismo código que teníamos al otro lado. Vamos a colocar el mismo código, nos vamos a traer el código del modelo. Vean, voy a traerme el código, este código de acá, me lo voy a llevar exactamente igual. Vean, el código del modelo, el código que teníamos en el modelo, me lo voy a traer exactamente igual y lo vamos a pegar en esta sección. Solo que en lugar de colocar aquí la instrucción fija, le vamos a poner $SQL. Eso ya sería en la sentencia. Y nos va a quedar básicamente de esa forma. Entonces ahora guardamos esa parte del código y vamos a comprobar, bueno, vamos a hacer modificaciones en el modelo. Como ya lo hicimos en la parte de la aplicación, ahora nos venimos a la parte del modelo y fíjense lo que vamos a cambiar en el modelo. Voy a regresar a esta parte de acá y aquí en el modelo, vean cómo nos va a quedar. Voy a quitar este result y voy a ponerle un return. Voy a ponerle un return y en lugar de conexión le voy a poner un execute query y lanzamos la consulta y nos borramos todo esto que tenemos aquí abajo. Y vean cómo nos quedó más simple. Ahora en el modelo queda más pequeña la consulta. Solamente le ponemos return this.executeQuery y lanzamos la consulta y ya nos quedó más reducida. Este mismo proceso tendríamos que hacer también en la otra parte de la aplicación. Aquí creo que está mal escrito execute. Déjenme ver. Así dejemos. Ese mismo proceso tendríamos que hacer en esta parte de acá ahora. En esta sección quitamos todo eso en el getAll. Quitamos todo esto. Le ponemos un return en esta parte de acá. Y borramos toda la parte de abajo. Y vean, ya nos quedó más chiquitico. Ya quedó más pequeño el código.
Y con eso la idea nada más es reducir el código, que sea más compacto, porque todo básicamente va a pasar sobre esa función. Ya sabemos nosotros que la función SQLQuery lo que va a hacer es devolver un vector. Y ese vector corresponde a la consulta que nosotros hayamos lanzado dentro de nuestra aplicación. Cada vez que yo necesito una consulta, mando a ejecutar el método de SQLQuery. Esa consulta se lanza en el DB class, devuelve la información y esa información la convierte en un vector y nosotros aquí retornamos en ese caso ese mismo vector. Entonces básicamente ya está minimizado, al igual que hicimos con el execute insert. De esa misma manera lo estamos haciendo aquí también con la parte de la ejecución de la consulta. Si todo lo hicimos bien, no debería de haber cambiado absolutamente nada acá ahora. Si yo le doy aquí, si yo le doy a actualizar, vean, me aparecen los datos. Si intento agregar un usuario duplicado, aquí le podemos colocar user 7, por ejemplo. Y si lo intento guardar, también me aparece que ya existe, etcétera, etcétera. Agreguemos uno más, el user 8 no lo tenemos. No, no tenemos el user 8. Díganme, vean lo que va a suceder ahora. Otra cosa que vamos a corregir. Díganme otro nombre. Saraí. ¿De apellido? De apellido Méndez. Tipo de usuario. Vean lo que va a suceder en ese momento. Le voy a dar guardar. El usuario 8 no existe, así que me lo va a anexar sin problema. Vean, me lo anexó. Le doy cerrar. Le doy OK. Aquí tengo usuario 8. Pero vean lo que pasa si ahora le doy agregar usuario. ¿Qué es lo que sucedió con el formulario? Quedó con los datos previos. Y el chiste es que cuando yo le dé, en ese caso aquí le voy a dar cancelar, cuando yo le dé agregar usuario, el formulario aparezca totalmente limpio. Que yo pueda, en ese caso, empezar a digitar otro usuario nuevo. De hecho, si tiene una fotografía, que también aparezca la fotografía limpia. Entonces, vamos a hacer esos cambios en el archivo usuarios.js. Vamos a buscar la función, en este caso es la función agregar usuario, y aquí vamos a mandar a llamar una función que le vamos a colocar como nombre limpiar form o limpiar formulario. Le vamos a poner limpiar formulario. Limpiar formulario. Entonces vamos a crearnos en la parte de abajo esa función. Nos venimos hasta la parte inferior y le ponemos limpiar formulario. Y en ese limpiar formulario, vean, lo que tendríamos que hacer es que cada cuadro de texto le tendríamos que poner la opción value. En este caso deberíamos de hacerlo así ahora. Le voy a poner un ejemplo. Tendríamos que ponerle document.querySelector, entre comillas, le colocamos el $usuario .value igual comillas, comillas. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo por cada uno, por cada cuadro de texto. Pero si son 50 cuadros de texto, tendríamos que repetir eso 50 veces. Entonces, una manera de hacerlo es utilizando el formulario. El formulario tiene un método que se llama reset. Entonces, yo le puedo poner el formulario.reset y eso lo que hace es limpiar por completo el formulario, sin necesidad de que nosotros vayamos cuadro de texto por cuadro de texto, sino que él automáticamente lo va a limpiar. Y ahora vamos a ponerle también que el document.querySelector, acuérdense que hay un campo que sería el ID user que también lo tenemos que limpiar. Entonces le vamos a poner ID-user y a ese le vamos a poner .value igual y entre comillas 0. Porque ese también lo debemos de asignar con el valor de 0.
Y la fotografía, nos hace falta la fotografía, le ponemos div photo, ¿se acuerdan que ahí es donde teníamos la fotografía? Le ponemos un inner.html igual, y aquí solamente le ponemos comillas, comillas, y ahí borramos la fotografía. Entonces con esas 3 líneas limpiamos el formulario. Con esas 3 líneas automáticamente se limpia el formulario. Si probamos ahora, voy a actualizar. Vean, si le doy a agregar usuarios, aquí le voy a poner user, cualquier user, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, los nombres ABC, ABC, el usuario. Le voy a poner incluso la fotografía. Y le voy a dar cancelar. Y vean, si ahora le doy cancelar y le doy de nuevo a la opción agregar usuario. Perdón, que no se borró. ¿Perdón? El caché ahora. Vamos a borrar el caché. Vamos a probar de nuevo. Le doy a agregar usuarios. Le vamos a poner admin. 1, 2, 3, 4, 5. ABC, ABC, usuario, voy a poner la fotografía, le vamos a dar cancelar y si de nuevo le damos agregar usuario ya aparece vacío. ¿Okay? Ya lo limpio. Ahora, vean, ahora que ya está limpio voy a hacer esto, no voy a colocar nada, vean, lo voy a dejar vacío y le doy guardar usuario y ¿qué pasó? Guardó y el usuario que guardó es un usuario vacío. Vean, aquí está el usuario vacío. Me guardó un usuario vacío. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar que se almacenen usuarios vacíos. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer para crear esa validación? ¿Cómo podemos hacer para crear la validación de que el usuario vacío, que no se guarde el usuario vacío? Con if and while, pero ¿qué validamos? Hace años, cuando se hacía el estándar del HTML4, uno tenía que crear código JavaScript. Al momento de que le daba clic al botón guardar, tenía que colocar un montón de condiciones que validaran si el usuario, el campo usuario estaba vacío, si el campo nombres estaba vacío, si el campo password estaba vacío. Íbamos colocando un montón de validaciones para que funcionara de manera correcta. Hoy ya no es necesario hacer ese proceso. En el nuevo estándar del HTML, nosotros ya podemos, en ese caso, validar que los campos no se vayan vacíos, simple y sencillamente utilizando características HTML. ¿Dónde vamos a configurar ese proceso? Pues nos vamos a venir al viewer, al usuario view, y en el usuario view, el primer elemento que tenemos acá es el usuario. El usuario no puede irse vacío. Entonces a este lo que vamos a hacer es agregarle la propiedad que se llama require. Así ahora. Justamente al campo que se llama usuario le vamos a agregar la palabra require. Con agregarle este require ya no necesito tener código JavaScript, ya no necesito hacer procesos de validación en el lado del código, sino que ya automáticamente se lo va a validar el HTML. O sea, automáticamente valida que esa información no se vaya vacía. Vamos a ponérselo también al password, porque el password no puede ir vacío. Entonces se lo vamos a agregar acá. Además del password, se lo vamos a agregar también a los nombres, porque los nombres tampoco pueden ir vacíos. Se lo ponemos como require y se lo vamos a agregar también a los apellidos. Le agregamos a todos los cuadros, a todos los inputs, le agregamos el require para indicar que esos campos sean requeridos. Al tipo de usuario ya no es necesario que se lo agreguemos porque pues es una lista desplegable y esa pues de manera predeterminada aparece seleccionado uno. Y la foto puede ir vacía. O sea, ustedes pueden agregar usuarios sin foto. Si no necesitan la foto pueden colocarla como vacía. Veamos ahora si funciona.
Voy a regresar a esta parte de acá, voy a actualizar. Y vean, lo voy a intentar, bueno, vamos a borrar el vacío primero. Por aquí en PHPMyAdmin teníamos un vacío, que es este que tenemos acá. Lo eliminamos. Y ahora sí, voy a intentar agregar un vacío. Vean, si le doy a intentar agregar un vacío, aquí me dice que tengo que rellenar este dato. Si aquí le pongo user 11, por ejemplo, y le doy guardar, ya me dice completa este campo. Debo de colocar ahora el password. Si le doy guardar, me dice completa este campo, debo de colocar los nombres y así sucesivamente me va colocando los campos que son obligatorios. Entonces con esto ya me obligó, solamente con haber agregado la parte del require, ya obliga automáticamente a agregar en ese caso la parte de la información. ¿Qué nos hace falta ahora? Ya tenemos completo el día nuevo. Bien, trabajemos ahora con la parte del botón editar. Ya podemos agregar. Ya digamos la parte de agregar está completa. Ya me permite colocar los datos del usuario, poner la fotografía, ya me permite subirlo al lado del servidor. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero modificar ese usuario? Quiero hacer procesos de edición del usuario. Para eso vamos a trabajar en la parte de JavaScript. Vamos a venir a la parte de JavaScript. Y se cuenta que por aquí arriba colocábamos los botones. De hecho, los botones que no aparecen todavía. Todavía no aparecen los botoncitos acá. Así que vamos a hacer que aparezcan esos botoncitos. Esos botones deben de estar en esta sección, en esa parte de acá. ¿Dónde vamos a agregar esos botones? Ya los teníamos previamente en el diseño, así que nos los vamos a traer de la parte del diseño. Nos vamos a ir a Usuario View. Vénganse a Usuarios View y aquí en la parte de arriba, en la tabla, por aquí están los dos botones. Nos vamos a llevar estos dos botones. Esos son los botones que tenemos en el Usuario View. Esos dos botones los vamos a copiar. Esos dos botones los vamos a copiar y los vamos a pegar dentro de usuarios en esta sección que habíamos dejado en blanco, en esta parte de acá. Aquí los pegamos. Nos van a quedar así. Van a quedar de esa manera. Ya con eso, en la tabla, ya aparecen los botones. Vean, ya aparecen los botoncitos. Ya se ve mejor la tabla. ¿Okay? Ahora vamos a hacer que el botón editar funcione, que es este botón de acá. ¿Cómo vamos a hacer que el botón editar funcione? Lo que vamos a hacer es que justamente en esta sección del botón editar, aquí vamos a programar el evento onClick. Y le vamos a decir que al presionar justamente o al hacer clic en ese botón,
vamos a mandar a llamar una función con nombre editar usuario, y a esta función le vamos a enviar como parámetros el item.id-user. O sea, cuando nosotros hagamos clic en el botón, justamente en el momento que hagamos clic en el botón, vamos a mandar a llamar la función editar usuario, y esa función editar usuario va a recibir como parámetro el ID user. Eso es lo único que va a hacer al momento de que mandemos a ejecutar esa función. Esa función, pues lógicamente debemos de crearla, y es una función que se va a activar automáticamente cuando le hagamos clic. Al momento que presionemos clic sobre el botón, se va a activar esa función, y debería de empezar a trabajar sobre la parte de la aplicación. Entonces, ya que tenemos creada la función, bueno, ya tenemos creado el código que manda a llamar esa función, ahora debemos de crearnos esa función. Nos vamos a venir hasta la parte de abajo, hasta el final. Y ahora en el final le vamos a crear una función que se va a llamar editar usuario. Este va a recibir un parámetro ID y ahí vamos a empezar a trabajar con ese ID. Para probar simple y sencillamente si funciona, le voy a poner un alert y le voy a poner ID. Eso es solamente para probar si funciona. En la parte de abajo simple y sencillamente creamos la función, y para probarla le vamos a poner un alert ID. Solamente es para probar si realmente funciona. ¿Cómo comprobamos si funciona? Regresamos a la parte del código. Y en la parte del código, vean, si le doy al primero, ahí me aparece un alert con un 1. Si le doy al segundo, me aparece un alert con un 2. Si le doy, por ejemplo, a uno de los últimos, ahí me aparece un alert con un 10, que sería en ese caso el elemento que acabamos de insertar. Ahí le aparece un 8 y así sucesivamente van apareciendo los elementos que acabamos de editar. Entonces, al darle clic, automáticamente se activa esa alerta. Significa de que el ID sí está llegando, que corresponde en ese caso al ID que vamos a editar. Entonces vamos a comentariar esa línea y vamos a empezar a trabajar con la parte del código. ¿Qué es lo que debe de hacer el botón editar? Primero, ocultar la lista, ¿cierto? Primero debería ocultar la lista. Entonces le vamos a poner panel datos punto classlist, y le ponemos punto add y le decimos que agregue la clase que se llama the-num. Eso lo que hace es ocultar la lista, y debemos de hacer que el formulario aparezca. Entonces le ponemos panel form punto classlist punto add punto remove, perdón, y aquí le ponemos que remueva la clase the-none. Entonces, eso es lo que haría el editar usuario. Simple y sencillamente ocultar la lista y mostrar el formulario. Pero si lo ejecuto, si lo dejamos así, vean lo que pasa. Voy a editar el registro primero. Aparece vacío, no me recupera la información. Yo podría, sin ningún problema, rellenar el formulario con estos datos. Pero esos datos pueden cambiar. O sea, si yo estoy trabajando con una aplicación donde hay varios usuarios que están trabajando con nuestros datos, podría ser que esa línea se cambie en algún momento. Así que para evitar ese problema, lo vamos a mandar a llamar. Entonces voy a poner aquí que voy a mandar a llamar de la API, del método get. Voy a mandar a llamar, en ese caso, la entrada que sería usuarios, diagonal, y le voy a poner get one user. Y le vamos a enviar como parámetro, en ese caso, el ID.
el ID del usuario que queremos recuperar y le concatenamos la variable ID. ¿Qué estamos haciendo en esa línea? Solamente vamos a irnos a traer un solo usuario, el usuario con el ID que nosotros hayamos seleccionado. Ya sabemos que ahí debemos de poner el dem porque es una promesa y el catch para capturar el error, para que posteriormente podamos colocar dentro de ellos, dentro de esos textos, podemos colocar el código. Y ya estando ahí, pues adentro siempre le damos Enter para colocar en ese caso la parte del código. Ya sabemos que acá adentro tenemos una función de tipo flecha con un parámetro que se llama data, que es el que recibe la información. Y en el catch definimos una función de tipo flecha con el parámetro que se llama e, donde ponemos un console.log.error, y le ponemos error 2 puntos y agregamos la variable e. Eso es lo que va a capturar cuando nosotros mandemos a llamarlo, en este caso, la aplicación. Lógicamente ese getOneUser no existe en el controlador, todavía no lo hemos creado. Tenemos que crearnos ese código del getOneUser y tampoco le hemos especificado en el modelo la función que devuelva ese elemento. Entonces, ¿qué nos falta en esa parte? Dentro del data vamos a recibir, en ese caso vamos a validar esa información. Entonces le vamos a poner un if si data trae una variable que se llama success y esa es verdadera, entonces va a ejecutar un proceso. ¿Okay? Si data.success, ahí le decimos si data.success es verdadero, entonces va a ejecutar una operación. En caso contrario, si trae falso, va a ejecutar otro proceso. Y ahí vamos a poner un mensaje. Y en ese mensaje le vamos a poner un icono, que sería el icono de error. Le vamos a poner un título que diga error. Y le vamos a poner un texto que diga data.message. Eso sería lo que debería demostrar. Bien, hasta ahí ya tenemos creado toda la parte del proceso con el cual vamos a mandar a traer, en este caso, la parte de la aplicación. Y el método que vamos a mandar a llamar es el método getOneUser, que ese método aún no existe, aún no ha sido creado en la parte del controlador. Entonces debemos de ahora trabajar en la parte del controlador. ¿Okay? Entonces nos venimos al usuarios controller. Y en el usuarios controller, aquí en la parte de abajo, nos creamos una función que se va a llamar getOneUser. Y vean lo que vamos a hacer en el getOneUser. La lógica va a ser la siguiente: le vamos a poner records y le vamos a decir que vaya al modelo, y en el modelo que se llama user
ejecute un método que se llama getOneUser, que le vamos a enviar el ID que nosotros traemos a través del método get, que es el que enviamos al otro lado. ¿Okay? Ahí vamos a... Ese método no existe en el otro lado, no existe el getOneUser. Pero ahí le decimos que vaya y recupere, en ese caso, un usuario por el ID. Y en ese caso, ya cuando recuperemos el ID, records, ¿cuántos elementos va a tener? Si recuperamos el ID, ¿cuántos registros devolvería? Solamente uno. Pero puede ser que no devuelva ninguno, porque puede ser que en el momento que yo le di a editar, alguien más lo eliminó al otro lado. O sea, alguien más eliminó el registro. Si alguien más lo eliminó, puede hacer que yo no lo tenga. Entonces, tengo que validar ese proceso. Se le vamos a poner un ref count. Contamos en ese caso. Si $records es mayor que 0, eso significa de que al otro lado sí devuelve un registro. Entonces devolvemos el registro. Vamos a poner un $info igual array y le ponemos entre comillas el elemento success y devolvemos true y devolvemos el elemento records y le ponemos $records. Eso es en el caso que tengamos un registro. En el caso que no tengamos un registro, entonces siempre nos creamos la variable info de un array que va a ser success. En este caso le ponemos falso y le ponemos el message que va a decir el usuario no existe. Y ahí devolvemos un JSON encode que sería en ese caso el $info. Eso es lo que va a contener el getOneUser. Va y pregunta al modelo si existe un usuario con ese ID. El modelo le va a devolver un array. Si en el caso del array tiene más de un elemento, significa que en ese caso tenemos un registro. Entonces se lo va a devolver al archivo de JavaScript en la parte de la respuesta. Y si no, pues le va a devolver un mensaje que diga el usuario no existe. El usuario, ya en el caso, eso es en el caso remoto que nosotros le debemos editar a un usuario que ya le han eliminado. Es un caso remoto. Si la aplicación está funcionando en varias computadoras, eso podría llegar a suceder. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues crear ese código, pero en el modelo, porque solamente lo tenemos en el controlador. Entonces debemos de venirnos ahora al modelo. Y vean que en el modelo ya es más fácil. Nos venimos al modelo. ¿Al controlador? Sí. Nos hace falta en ese caso crear la parte del modelo. Entonces vamos a trabajar en la parte del modelo. Ya. Entonces vamos ahora a la parte del modelo. Y en la parte del modelo nos creamos un public function getOneUser. Y ese getOneUser va a recibir en ese caso un ID. Va a recibir en ese caso un ID. Y nos vamos a copiar la instrucción que tenemos arriba. Esto que tenemos arriba básicamente es casi lo mismo. Lo copiamos y lo pegamos abajo. Solo que en lugar de decirle usuario, va a ser ID-user. Y aquí sería ID. Esa sería la única diferencia. Entonces va ahí en la base de datos y pregunta o recupera en ese caso un registro con el ID del usuario que le acabamos de enviar, y ese ID es el que nos va a devolver. Ya nos devolvería un vector justamente con ese ID.
devolvería ese elemento con ese ID. ¿Y qué nos hace falta? Pues ya ahora que ya lo tenemos, que ya nos devuelve, lógicamente si lo ejecutamos no va a hacer nada. O sea, ahorita lo único que va a hacer es realizar la llamada a la base de datos, devolver el registro, pero mostrarlo probablemente en la consola, pero no lo va a mostrar en el formulario, que es lo que nosotros queremos, que aparezca en la parte del formulario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que aparezca en la parte del formulario? Vamos a regresarnos a usuarios. Ya sabemos que en usuarios, en este data, me va a recuperar en ese caso ese registro. Para no escribir todo el código que me permita mostrar la información en el formulario, nos vamos a crear una función que se va a llamar mostrar datos form, y a esta le vamos a mandar el data.records y entre corchetes le vamos a poner 0. Le vamos a mandar en ese caso el registro que hayamos obtenido de la llamada que hicimos a la parte de la aplicación. Ya nos recuperamos o le mandamos en ese caso ese registro justamente a la parte de la aplicación, con la idea de que pues ahora con esa función nosotros podamos ir a dibujar en el formulario todos los datos que necesitamos visualizar. Entonces ahora sí ya nos podemos venir hacia la parte de abajo, en la parte inferior, y en la parte inferior ya nos podemos crear esta función. La voy a copiar. Nos vamos hacia la parte de abajo y creamos la función mostrar datos, y ahí recibimos un parámetro que sería el record. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que tenemos que hacer es recuperar los valores. Vean, en ese caso lo que vamos a colocar, le voy a poner un document.querySelector y voy a recuperar en ese caso, entre comillas, el usuario, y le pongo .value igual a record.usuario. Ahora, ¿se acuerdan del ciclo pasado cuando en JavaScript hablábamos de la destrucción de objetos o destrucción de objetos? Básicamente este concepto. ¿Se acuerdan de ese concepto que vimos en Java el año pasado? Se lo voy a recordar. En ese caso, record, ese objeto record tiene record.usuarios, tiene record.apellido, tiene record.nombres y todos los datos que nosotros recuperamos del otro extremo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a destruir ese objeto. Le voy a poner un const o desestructurar ese objeto, así es más o menos como se le llama. Voy a recuperar el ID user. Voy a recuperar el usuario. Voy a recuperar los nombres, los apellidos, el tipo y la foto de el campo que se llama record. Del campo que se llama record. Y ahora con esto ya no tengo que escribirle aquí record.usuario, sino que solamente usuario. ¿Vean? Ya quedó más simple. Esto se puede hacer con los objetos. Básicamente lo que hacemos en esta parte de acá, este es un objeto, sustraemos cada una de sus propiedades. Colocamos los nombres de las propiedades y las vamos sustrayendo directamente de la parte de la aplicación. Y a esto lo podemos copiar y pegar. En lugar de usuarios, ahora le decimos que vamos a recuperar los nombres. Y aquí le ponemos nombres. En lugar de los nombres, vamos a recuperar los apellidos. Entonces aquí le ponemos apellidos. En lugar de los apellidos, también vamos a recuperar, aquí tendría que llevar apellidos.
aquí debería de llevar el tipo. Nos hace falta el password. Bueno, el password no lo recuperamos. El ID user nos hace falta. El ID-user. Y listo, ya tenemos todos esos datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A cada elemento del formulario le va a ir a asignar sus respectivos valores con las variables. Que tenemos usuarios, nombres, apellidos, tipo y ID user. ¿Okay? Ya están agregados en este caso cada una de las variables. Ahora sí, probemos si funciona el botón editar. Guárdenlo y prueben si funciona el botón editar. Si regreso a la parte de la aplicación, voy a actualizar. Por ejemplo, le puedo poner user 1 y vean, ya me recuperó user 1. Voy a recuperar el user 4, ya me recuperó el user 4. Voy a recuperar el user 8, ya recuperó el user 8. Entonces, si recupero el administrador, ya recuperó también el administrador. ¿Okay? Lo que nos hace falta es recuperar la foto. Pero digamos que la información ya la puedo editar, porque ahora simple y sencillamente le damos editar y automáticamente se cargan los datos en el formulario. Ya puedo cambiar en ese caso la información. Entonces ya funciona también el botón editar. Lógicamente nos hace falta colocarle la foto. ¿Por qué no aparece el password? Pregunto. ¿Por qué no aparece el password? Porque está encriptado. Tendríamos que desencriptarlo para que aparezca. Entonces aquí lo que va a suceder es que si el usuario deja vacío el password, significa que no lo va a modificar. Ahora, si no reingresa, si le ingresa datos, significa que lo va a actualizar. Eso es lo que vamos a hacer, pero ya cuando vayamos a guardar. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase.